Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia, con sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Pues como ya estuvimos viendo desde que hemos comenzado sobre los argumentos, clases sobre los argumentos del profeta Muhammad, de que era un profeta, que era un mensajero, de que existe, de que la historia sí lo reconoce, los historiadores también, los orientalistas, además de los musulmanes, obviamente, y también hemos visto también los argumentos de la autenticidad de la sunna, o lo que se llama la tradición profética, o lo que también se llama el hadith o los hadithes. Entonces ya hemos visto argumentos del Corán, argumentos lógicos y razonables, que pues Dios nos hace algunas órdenes en el Corán y que no nos detalla, pues encontramos los detalles en la sunna del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y también hemos visto los argumentos, algunos argumentos nada más, que confirman la autenticidad de los hadiths, y que son también, aparte del Corán, son también una revelación que recibió el profeta Muhammad a través del ángel Gabriel. Y en esta clase, y creo que va a ser la última, sobre el cuarto pilar de la fe, porque hemos hablado mucho, y inshallah la próxima vamos a pasar, el miércoles vamos a pasar al quinto pilar de la fe. Y bueno, como siempre les digo, si desean profundizarse más, pues ya tienen el material en la página, y inshallah también entre hoy y mañana seguro, dejaré en la página, les dejaré el libro o el librito que habla sobre los argumentos científicos de los hadiths del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y inshallah les dejaré el enlace para poder descargar el Sahih al-Bukhari, ¿no? Donde pueden leer un poco sobre la historia o la ciencia de los hadiths, cómo llegaron los hadiths, lo que vamos a ver ahora, y cómo sabemos, cómo fueron, compilados, etc. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, cómo el profeta Muhammad y los compañeros del profeta Muhammad, cómo practicaban la religión. Obviamente, existía el profeta Muhammad, que era el profesor, que era el guía, ¿no? Entonces eso era obvio. Pero cuando falleció el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero antes de la existencia de los hadiths, ¿no? Uno se pregunta, entonces, ¿cómo los musulmanes, los compañeros del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cómo practicaban la religión? Ya que los hadiths aún no existían. Sí, se refiere a esos libros de Al-Bukhari, de Muslim, etc. Sí, esos no existían. Entonces, ¿cómo practicaban la religión? Pues ellos eran los alumnos del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Ya han visto la práctica de la religión con sus propios ojos. Entonces ellos ya sabían cómo practicar la religión. Entonces, ¿por qué la existencia entonces de hadiths, ¿no? Es porque el Islam, ¿no? Y tenemos que entender la historia del Islam para poder entender muchas enseñanzas del Islam. Es que el Islam se extendió en varios países, y los musulmanes, que al comienzo eran pocos, ahora o en aquel momento, ¿no? Eran muchos, un montón, ¿no? Ya que el Islam se expandió en varios países, de Asham, de Siria, de Palestina, de Yemen, de
y con el en Irak, en Jordania, en varios países que eran vecinos o que estaban cerca de la península arábiga. Y no solo eso, sino llegó el Islam más tarde hasta los países del Magrib, ¿no? Es decir, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia. Y también llegó a Egipto, llegó, ¿no? más adelante hasta el Al-Ándalus, ¿no? Como ustedes ya saben. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que los compañeros del profeta Muhammad, que la paz y la de Allah sea con él, que eran árabes, puros árabes, me refiero en ese sentido, me refiero al idioma, es decir, que ellos no necesitaban y ya eran alumnos y ya vieron al profeta Muhammad con sus propios ojos cómo practicaba la religión. Entonces, ellos no necesitaban reglas de hadices o reglas de la exégesis del Corán o para, digamos, interpretar el Corán o para entenderlo ya que ellos, tenían esas herramientas y esas reglas de manera original. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Porque ahora encontramos en el Islam una ciencia, que el Islam es una ciencia, es un conocimiento que tiene reglas, que tiene, digamos, normas, que sí se estudia el Islam, ¿no? El Islam se estudia. Es porque ahora ya no existen, o desde que murieron, digamos, los compañeros del profeta Muhammad sallam, la necesidad de establecer normas y reglas para poder entender el Islam, era cada vez más, digamos, urgente, ¿no? Era cada vez más necesaria y importante e interesante, ¿ya? Para la conservación del Islam y para la conservación de los musulmanes y la forma y la manera de cómo practicar el Islam y de cómo entenderlo, ¿ya? Entonces, por eso no existían esas reglas o esos hadices de Al-Bukhari o Muslim o etcétera, ¿no? Pero sí había diferentes opiniones, sí, después de la muerte del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, sí había diferentes opiniones entre los compañeros del profeta Muhammad. ¿Por qué diferentes opiniones? Obvio, porque el profeta Muhammad, que era el profesor, el guía, el que, digamos, sabía más, entonces todos ellos lo escucharon de él y todos ellos aprendieron de él. Entonces, obviamente que no existía diferentes opiniones, pero cuando tenían diferentes opiniones, pues Dios manda una ley o Dios revela una ley que termina con la diferencia de opiniones que tenían los compañeros o en algún caso, en alguna historia. Pero desde el fallecimiento del profeta Muhammad sallam, ya se terminó la revelación del Corán. Y ya el profeta Muhammad, que era el profesor y el guía, también ya falleció. Entonces, lo que pasa, y eso lo veremos inshallah más adelante con más detalle, lo que pasa que ya los musulmanes, tenían que usar el Corán, ¿no? Como la primera fuente y usar los hadices o la práctica del profeta Muhammad sallam que ya aprendieron los compañeros, y también una herramienta más que es el idioma árabe, porque el Corán estaba escrito y está escrito en idioma árabe, ¿no? Es decir, el idioma de los árabes antiguos, ¿no? Que también hasta el momento se entiende en general, pero también es un nivel alto de lenguaje o de idioma árabe. Y también ellos eran mismos los árabes, los puros árabes, que su lengua materna era el árabe, el puro, el árabe original, ¿ya? El árabe clásico, mejor dicho. Entonces, cuando los compañeros del profeta Muhammad sallam se trasladaron a los países a los que el Islam llegó, ¿no? Como Siria, como Irak, ¿no? Ya más lejos de la Meca. Entonces aparecieron varias cuestiones que no existían en la época del profeta Muhammad sallam.
varias opiniones, etc., ¿no? Entonces lo que hizo surgir diferentes opiniones también, pero o diferentes interpretaciones o diferentes formas de entender la religión, pero siempre es en base al Corán y a la sunna del profeta Muhammad sallam, y también siempre ellos que tenían el idioma árabe clásico. Pero cuando ya fallecieron, o sea, uno por uno, entonces ya se desaparecieron las personas que se iban desapareciendo, las personas que tenían las herramientas completas para poder entender el Islam o para poder, digamos, enseñar el Islam, ¿no? Las personas que aprendieron directamente del profeta Muhammad sallam y que eran las personas que tenían el idioma árabe como lengua materna. Por eso, y también con el tiempo, ¿no? Varios sabios que ya recibieron el conocimiento, sí, del profeta Muhammad sallam, o recibieron el conocimiento del Islam a través de los compañeros del profeta Muhammad sallam, porque como ustedes saben que el Islam insiste en transmitir el mensaje, ¿no? Y el mensaje se transmite con conocimiento, ¿no? Entonces los compañeros transmitieron el Islam a sus hijos y a sus digamos, a las generaciones sucesivas, ¿no? Y así, ¿no? Y cada generación transmite a la siguiente, ¿no? Hasta que llegó todo ese conocimiento a nosotros, ¿ya? Y por eso nosotros transmitimos a los demás, a ustedes. Y ustedes también transmiten a las generaciones venideras y así. Entonces en el Islam no se guarda el conocimiento, sino se comparte. Luego, entonces, como les dije, que había la necesidad de establecer reglas, ¿no? Reglas, porque ya la gente, o sea, y sobre todo con la mezcla de los árabes con los, me refiero no los árabes de origen, sino del idioma, ¿ya? Que es una herramienta para poder entender el Islam. Los árabes, es decir, lo que hablaban el idioma árabe puro, ¿no? Y también los no árabes, ¿no? Es decir, por ejemplo, los persas y los también de Bukhara y otros países que no eran países de idioma árabe, que hablaban el árabe, ¿ya? Entonces, y se casaron los árabes con los no árabes, etc. Entonces, se vio que el idioma árabe que ya no era el idioma o la lengua materna, ¿no? Lo que hizo digamos, ayudó a la aparición de errores en la práctica del idioma árabe y también de errores en algunas ciencias, algunos conocimientos, en algunas enseñanzas, lo que hizo que los musulmanes pusieron y establecieron reglas y normas para poder entender el Corán y interpretarlo, también para poder entender los hadiths del profeta Muhammad sallam, también para poder aceptar y saber hadiths, del profeta Muhammad sallam, que son auténticos, que los que no son auténticos, que son los correctos, que los débiles, que los falsos, ¿no? De personas también que son, sí, fiables, de personas mentirosas, etc., ¿no? Entonces, y como el tema de hoy es sobre los hadices, pues los sabios, ¿no? Pusieron o establecieron reglas para conocer o para, sí, saber cuáles son los hadices auténticos del profeta Muhammad, ¿no? Y cuáles son los hadices no auténticos y falsos y mentirosos, ¿ya? Entonces, por eso pusieron una serie de condiciones,
una serie de condiciones que ustedes van a leer en este libro, ¿no? De Sahih, ¿no? Es resumen de Sahih al-Bukhari, ¿no? Mukhtasar Sahih al-Bukhari. En las primeras páginas van a leer toda esa información. Entonces, entre las condiciones que establecieron, es decir, toda persona que transmite un hadith sobre el profeta Muhammad sallam deben estudiar como aquí dice, a ver, les voy a leer un poco, mejor dicho, ¿ya? Mejor. A ver, un hadith, ¿qué es primero? ¿Ya? Hadith, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Dice aquí, hadith, es en la religión islámica dicho o hecho de, bueno, aquí dice Mahoma, es Muhammad. Muhammad de transmisión tradicional. En la religión islámica, dicho o hecho de Muhammad de transmisión tradicional, ¿no? Es decir, hadith es una frase, o un dicho, o un hecho, o solo una recomendación del profeta Muhammad, como aquí dice también el libro, ¿no? Es bajo el término hadith, es decir, relato, referencia, que simplificaremos hadices o incluso tradición o tradiciones, se designa a toda narración o relato referido al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, directa o indirectamente sobre lo que éste dijo, recomendando, ordenando, prohibiendo, enseñó o simplemente se vio que solía hacer, aunque no lo recomendara específicamente a sus seguidores. Hay incluso hadices en los cuales se narra simplemente que el profeta Muhammad aprobó tácitamente cierta conducta en otros y en consecuencia tal conducta se vuelve vinculante para los musulmanes. ¿Ya? Entonces esa es la definición de un hadith. Ahora, entre las condiciones que pusieron los sabios para aceptar un hadith o para saber que un hadith es auténtico o es también es correcto o es bueno o es falso, ¿ya? Entonces aquí está. Por ejemplo dice, a ver, la ciencia del hadith, ¿no? Teniendo en cuenta que la sunna es la segunda fuente en importancia en el Islam, la determinación de su autenticidad preocupó a varias generaciones de musulmanes que elaboraron una compleja disciplina para la clasificación de las tradiciones. Se llama Ilm Mustalah al-Hadith, ¿ya? Que comprende diversos estudios complementarios, el principal de los cuales es el estudio de las biografías de los narradores, ¿ya? Ilm al-Rijal, de los narradores, es decir, ciencia de los hombres. Ilm al-Rijal, ciencia de los hombres, es decir, el estudio de las biografías de los narradores. En un hadith se distinguen dos partes esenciales: al-Isnad, es decir, la cadena de nombres de las personas que se fueron transmitiendo el dicho profético, entre el compañero, es decir, el compañero es aquella persona, hombre y mujer, que vio y vivió con o escuchó del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Es decir, que entre el compañero que escuchó o vio al profeta Muhammad y el compilador, es decir, el que compila los hadices, como por ejemplo al-Bukhari y Muslim. Esos fueron grandes compiladores de los hadices auténticos. Y el matn, ¿ya? El matn. El matn es el texto propiamente dicho. A ambas partes del hadith se lo somete a un análisis crítico. El matn o texto es sometido a un análisis filológico, de comparación con otras tradiciones similares, ¿ya? Comparación con el Sagrado Corán, análisis de la situación en que fue proferido, etc. En cuanto al isnad, es un elemento esencial en la autentificación del hadith. Se estudia a los transmisores, que están clasificados
en extensas compilaciones biográficas que cubren al menos los 2 primeros siglos de la Égira. La Égira es la inmigración profética, ¿no? La Égira es el calendario islámico, ¿no? Umar ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, fue el primero quien puso el calendario islámico, ¿no? Y el inicio del calendario islámico era la inmigración del profeta Muhammad, de los musulmanes, de Meca a Medina, que marcó, un gran cambio en la historia de los musulmanes. O sea, desde la debilidad a la fuerza, ¿ya? Entonces, dice, estudiando estas biografías, los sabios de la ciencia del hadith establecieron una clasificación de los transmisores, basándose en cuestiones como sus antecedentes personales, su piedad, es decir, su relación con Allah, su temor, su devoción, ¿ya?, su conducta de vida, etc. La presencia de personas tendenciosas, mentirosas o débiles en su fe en una cadena de transmisión obliga automáticamente a clasificar el hadith como poco confiable o incluso falso. Y bueno, para terminar aquí, la veracidad de un narrador se puede tomar como una evidencia externa y la crítica del texto como la evidencia interna para establecer la autenticidad de un hadith. Sobre la base de estos criterios de análisis crítico, los tradicionalistas, es decir, los muhaddithun, clasifican los hadiths en varios tipos. Un hadith sahih, que es auténtico, sano, correcto, seguro, es decir, las tradiciones auténticas, sin sombra de dudas, ¿ya? 2. Hasan, que es bueno, tradiciones seguras con algún pequeño defecto en su texto o en su cadena de transmisores. 3. Daif, débil, tradiciones poco confiables. En realidad, las clasificaciones son mucho más variadas y complejas que este simple resumen, pero no es este el lugar para entrar en precisiones, ¿ya? Bueno, digamos por último sobre este tema que el estudio del hadith fortaleció y hizo prosperar otras disciplinas, el estudio de la historia, de la lengua y la literatura árabe, etc. ¿Ya? Entonces, y aquí para terminar esta clase, pues dice, a ver, el método de investigación creado por los eruditos del hadith sirvió de modelo para las demás ciencias. No más prejuicios, no más seguimiento ciego, no más supersticiones, no más oscurantismo. La ciencia se situaba en el lugar que merecía junto a la religión, pero sin perder la obligatoria humildad que le debe al creador del universo y sus leyes Dios. Los jurisconsultos, los químicos, los historiadores y los físicos, seguidos por los médicos, los matemáticos y los poetas, todos fueron estructurando su conocimiento en base a las reglas metodológicas impuestas por los eruditos del hadith. Cuando estas ciencias entraron en Europa a fines de la Edad Media, es que vemos surgir el llamado Renacimiento Europeo. Es increíble pensar en el inmenso aporte que estos hombres, como Al-Bukhari o Muslim, han hecho a la humanidad. Y tal vez nunca se llegue a apreciar en su totalidad, pero Dios todo lo ve y lo oye, y a Él le pedimos toda recompensa y ayuda, ¿no? Y leerán más sobre el tema del hadith y de la ciencia del hadith, inshallah, en ese libro que voy a poner su enlace en la página, inshallah. Entonces, como han visto, hermanos y hermanas, que el Islam es una ciencia, el Islam es un estudio, el Islam es un conocimiento ilimitado, ¿no? Primero de idioma árabe, que es hoy en día la primera herramienta para poder comenzar a estudiar el Islam, ¿no? Comenzar a leer el Corán, comenzar a entender el Corán,
¿ya? Y comenzar a interpretar el Corán. También los hadices, ¿no? También también conocer la historia, ¿no? Conocer también la situación y la cultura árabe, la literatura, mejor dicho, árabe, ¿no? Para poder entender, sí, el Islam, porque el Islam comenzó en la Meca, ¿no? Donde y comenzó también con los árabes, ¿no? No me refiero a la raza, sino al idioma, mejor dicho, ¿ya? Y pues queda también el Corán, fue revelado en el idioma árabe, que es un idioma hasta el día de hoy, es un idioma vivo, que es el idioma oficial de varios países árabes, y que es un idioma reconocido también por Naciones Unidas, y que el 18 de diciembre es el Día Mundial del Idioma Árabe. No es como el arameo o el hebreo, que no son idiomas vivos, ¿no? Y que eran el idioma, por ejemplo, del Antiguo Testamento, o sea, de la Biblia, perdón, del Evangelio o del Torá, ¿no? Pero el idioma del Corán es un idioma vivo hasta el momento, ¿ya? Y se enseña también en varios países. Entonces, lo que quería decir antes de terminar la clase es que, sí, inshallah, sí. Iba también a hablar de otras fuentes del Islam, como la unanimidad de los musulmanes o de los sabios musulmanes, y también de al-qiyas, de razonamiento, perdón. Sí, de razonamiento analógico para trasladar un veredicto legal. Pero eso lo voy a dejar, inshallah, cuando terminemos el primer pilar del Islam, sí, porque también vamos a ver, inshallah, terminando los pilares de la fe, o sea, comenzaremos también con los pilares del Islam, ¿no? Para, inshallah, para que puedan tener todo el conocimiento básico que debe tener todo musulmán, inshallah, en esta página. Y que sea, inshallah, en la cuenta de todos nosotros, inshallah. Y entonces, y también les quería hablar de las escuelas de jurisprudencia islámica, pero no es el momento, sino lo dejaré, inshallah, cuando toquemos el tema de la oración, ¿ya? El segundo pilar del Islam. Para poder entender por qué encontramos diferentes opiniones sobre algún veredicto legal, ¿no? No sobre el Islam o sobre las bases del Islam, no, sino sobre solo algunos detalles del Islam. Pues nada más, creo que eso es suficiente para el tema de los argumentos de la autenticidad de los hadices del profeta Muhammad sallallahu, y que sí es una revelación, que los hadices son una revelación o sea, igual que el Corán, entonces, y también es parte del Islam, es una fuente del Islam, y inshallah, como siempre les digo, eso es solamente algo corto para que ustedes puedan tener una idea primeramente general, y después, inshallah, podemos ver con más detalle todo eso. Entonces, inshallah, el día miércoles toquemos el quinto pilar de la fe, que es creer en el día del juicio final, que es también un pilar muy importante y que tiene mucho que ver con la vida del ser humano y con la existencia del ser humano, y que tiene mucho que ver con la vida del ser humano, tanto aquí como allá, o tiene que ver con el ser humano, es decir, en su vida mundana y también en la vida del más allá. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé el conocimiento y que nos ayude para ponerlo en prácticas, y que nos abre el corazón y la mente para poder entender el Islam,
Como han visto hermanos y hermanas, que el Islam es un conocimiento bien ilimitado, que no se puede entender o que no se puede abordar en un año o en dos, sino dura vidas, no solo una vida, sino vidas. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude para buscar más conocimiento del Islam. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos vemos inshallah el miércoles a las 9 de la noche.